Muy buenas a todos y muy buenas a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y esta vez estamos con Blessed Betis, Pablo, que tiene una cuenta de TikTok. Y en este vídeo pues vamos a hablar un poquito de cómo es Iker Losada como jugador, lo que dicen desde Sevilla sobre su posible fichaje hacia el Levante Unión Deportiva, bueno, cesión. Y también hablaremos del posible fichaje de Marc Pubil por el Betis, ya que al Levante económicamente le interesa. Así que Pablo, preséntate para quien no te conozca. Nada, muy buena, encantado de estar aquí contigo, Alberto. Como tú bien has dicho, tengo una cuenta de TikTok, Blessed Betis, donde me gusta hablar mucho del Betis. Lo que más disfruto es crónicas de los partidos. Es verdad que ahora en verano pues nos estamos dedicando un poquito más a los fichajes y demás. Nada, encantado de estar aquí contigo, de charlar sobre Iker Losada, Marc Pubil y lo que venga. Bueno, Pablo, ¿cómo Venga. ves a Iker Losada como jugador y sobre todo lo que se dice desde Sevilla sobre su posible cesión hacia el Levante? Pues mira, Iker Losada cuando llegó al Betis llegó con mucha ilusión porque había hecho grandes números en segunda. Sí que es verdad que en el Betis esos números no los ha demostrado. Sí se le vio un chico con muy buen trato de balón, un chico un tanto diferente, con cierta calidad, que veía cosas que otros no ven, ciertos desmarques de los compañeros y demás. ¿Qué pasa? Que en el Betis le faltó hambre. ¿Qué quiero decir con hambre? Si tú estás debutando en el Betis, Primera División, en el Villamarín, yo lo que quiero que tú quieras los 20 balones. Los 30 balones, los 30 balones vayan para ti. Y que Losada no es ese estilo de futbolista. Tocó tres balones, un poquito al lado. Al final le faltó muchísima verticalidad de cara a puerta. Y al final, pues, se acabó yendo al Celta. Como digo, yo creo que por esa falta de hambre, porque es un futbolista, como digo, diferente. Un futbolista que muchos equipos de primera no tienen ese tipo de futbolista. Como digo, hizo un gran año en segunda división, en primera no lo ha demostrado todavía. Eso sí, creo que el chaval merece otra oportunidad en primera división. El Levante puede ser un sitio idóneo si estáis buscando ese futbolista un poquito más diferente. Si recupera ese hambre y esa verticalidad, yo creo que puede venir muy, muy bien. Y desde Sevilla, ¿qué están diciendo? ¿Lo dan todo por cerrado o todavía puede haber otro equipo que se lo lleve? El Betis está buscando una sesión clara, eso es así. Yo creo que el Betis quiere, como te digo, que sea en primera división. Yo creo que el Levante tiene grandes papeletas al ser un recién ascendido. Yo creo que se va a llevar Levante, como te digo. El Celta creo que ya no está interesado en una segunda sesión de Iker Losada, así que yo creo que lo más seguro es que recalen el Levante. Bien. Y sobre todo, una característica que a mí me gusta mucho de los extremos, y si me lo puedes confirmar si lo tienes, ¿es un perfil que es encarador o que le gusta meterse hacia adentro? Yo lo comparo, salvando mucho la distancia, un poco con Isco, ¿no? Por lo que te he dicho, un futbolista diferente, un futbolista con magia, un futbolista veloz, ni, no es Ace, no es Brian Zaragoza, no es Raúl Moro, no es ese tipo de futbolista, es más un 10 clásico, un chico que necesita la pelota. Por eso te digo que yo veo que le faltó hambre, tío, que si tú estás debutando en primera división, si tú eres ese tipo de futbolista, los 30 balones tienen que ir a ti. Y yo creo que ese hambre fue lo que le ha hecho aún no haber triunfado en primera, que como te digo, si recupera ese hambre, yo creo que en el Levante lo puede hacer bastante bien y sus características principales son esas, mucho manejo de balón, pero más como media punta que como extremo. Vale. Bien, perfecto. ¿Y crees que le llegó a pesar la camiseta en el Betis o fueron más que se dejó llevar y ya se confió que por estar en el Betis ya ha hecho todo en el fútbol? No sé si le llegó a pesar la camiseta, no creo que se dejara llevar, pero sí, como te digo, yo pienso que le faltó esa ganas de demostrar, de venga, estoy en primera división, estoy en el Estadio Benito Villamarín, vamos a demostrar que el Betis ha pagado por mí, que ya no estoy en segunda división, que valgo para primera. Al final no fue un fichaje caro, no fue un fichaje de Borja Iglesias que costó 29 millones y que yo creo que sí le costó esa mochila de los 29 millones y de estar en el Betis. Pienso que a Borja, por ejemplo, en algunos momentos sí la llega a costar. No creo que sea el caso de Iker Losada, sino más bien un poco de juventud y quizás ha pecado de poca picardía, de poca verticalidad de cara a puerta, sabe intentarse las cosas fáciles. Eso creo que es lo que la falla de Iker Losada. Bueno, pues veremos a ver cómo sale aquí el fichaje y esperemos que acabe firmando y sobre todo que se revalorice y lo llevemos bien formado al Betis. Ojalá que sí, la verdad. Vale, y ahora me gustaría a mí saber, Alberto, sobre Marc Pubil, futbolista que ha estado en las categorías de Levante, que está sonando para el Betis. No sé qué puedes decirme también de ese porcentaje que se puede llevar el Levante.
esa posible operación, Almería-Betis? Cuéntame. Bueno, pues Marc Pubil llegó desde la cantera del Español, si no recuerdo mal, para el filial. Y ya desde ahí se le empezaba a ver como un lateral diferente, ¿no? Porque aquí en Orriols hemos creado mucho lateral, por ejemplo, Bulba Sangaré, que ahora está en la Roma, por ejemplo, Andrés García, que lo vendimos por 7 millones en invierno. Y Marc Pubil fue como ese lateral que veíamos a futuro y efectivamente se logró, tras no descender, se logró quedar. Y pues una pena que se fuera después del no ascenso, y en el Almería también pues ha rendido, pese a no lograr el ascenso y el descenso. Marc Pubil siempre ha rendido, es un lateral muy físico, que le gusta mucho ir al cuerpo a cuerpo, ir al veloz, cuando tiene que ir a atacar apura esta línea de fondo, es muy físico. De hecho, en los Juegos Olímpicos el año pasado vimos una faceta goleadora suya que aquí en el Levante nunca la hemos visto, y es un lateral donde, por ejemplo, se ha llegado a vincular junto al Fútbol Club Barcelona, que también está interesado en el jugador, que ahora, bueno, pues iremos hablando más, porque está interesado junto al Betis, dicen desde Valencia, en comprarlo a mitad. Así que no sé cómo Sí, lo ves tú desde ahí. La operación sería, creo que parecida a la de Emerson, ¿no? Que al final el 50% era del Barça, el 50% era del Betis, al final acabó jugando en el Betis. Supongo que si le acaba rompiendo a Marc Pubil en el Betis, pues tiene opción de ir al Barça, y supongo que en todo esto el Levante sigue guardando ese porcentaje de dinero. Sí, tenemos el 25% del jugador, por eso siempre, cuando sale una noticia de Pubil o cuando hay algún equipo de Pubil, siempre pregunto a gente de otros equipos, oye, ¿lo de Pubil cómo está? ¿Es verdad esto? Porque al final, económicamente, el Levante necesita el dinero, y ese 25% de lo que podría ser el fichaje de Pubil, pues al Levante le viene como agua de mayo para su salvación económica. Claro. Y eso, tampoco puedo decirte mucho más de Pubil, la verdad. Dime. Sí, te quería que me dijeras su mayor virtud, que quizás es lo físico La que es, mayor ¿no? virtud del Esa físico. proyección en ataque. Es el físico, que no se cansa. Sí. El ir al choque, ir al cuerpo a cuerpo, y el aguante que tiene de poder correr y apurar hasta línea de fondo. No tiene problema en eso. Si ¿Una debilidad? Una debilidad, pues yo vería por así decirlo, en que cuando ya le tienen medio superado, no logra como llegar, ¿sabes? Le falta pulir eso. Pero si está de frente al jugador, es muy difícil pasarle. Y ya última pregunta, si tú crees que encajaría en el Real Betis Balompié. Pues yo creo que sí, porque me vas a corregir ahora, pero el tema del lateral derecho en el Betis siempre ha estado como muy en duda, ¿no? Y Marc Pubil, yo creo que si llega, a principio no sería titular, pero en cuanto Pellegrini confíe en él y lo ponga 2-3 partidos de titular, se hará con el puesto sin duda. Pues a mí me encantaría, la verdad. Me gustaría mucho la llegada de Emerson, pero quizá un rol así más de suplente hasta que coja confianza. Incluso, bueno, para competir la Emerson nos puede venir también un chico así con ganas, con fuerza, como tú dices. A mí la verdad es un fichaje que me encantaría. Veremos a ver, y sobre todo con lo del Barça, se quedaría primero en el Betis, evidentemente, pero ¿cómo sería esa fórmula de, como en Emerson Royal has dicho, cómo es eso posible? ¿Cómo se hacen esas operaciones? Al final, un futbolista que el Barça le ve cierta proyección, lo que pasa es que todavía no le ve con la calidad suficiente o el rendimiento inmediato para estar en los 11 titulares del Barça. Tiene parte del pase el futbolista, la otra parte del pase la tiene el Betis. Al final el salario casi se paga media. Si el futbolista va a salir en el Betis, como ocurrió con Emerson, que rindió a un nivel exquisito, el Barça llama a la puerta y dice, oye, yo tengo este pase de Emerson, tráemelo para acá. Emerson se acabó yendo al Barça. El Betis no acabó recibiendo gran dinero por Emerson por eso mismo, porque la mitad del pase del futbolista era del Barça. Al final son operaciones. ¿Qué te digo? Mira, pues si al final Marc Pubil rinda a un buen nivel, pues no viene bien. ¿Qué pasa? Pues que al final la venta, si el Betis ficha a Marc Pubil por 5 kilos y lo vende al Tottenham por 30, está estupendo. ¿Qué pasa? Que con esto del Barça, al final 50% del pase, esas ventas ya no se pueden hacer. Pero también nos da la opción de tener futbolistas que quizás sin la intervención del Fútbol Club Barcelona, pues no podíamos tener. Veremos a ver cómo acaba toda la historia, y sobre todo pues estaremos muy atentos a todo lo que pueda suceder. Alberto, te pregunto, Dale. ¿Qué prefieres, ganar la Copa del Rey y bajar a segunda división, o no ganar la Copa pero mantenerte en primera? No ganar la Copa y mantenerme en primera. Más que nada porque al final volver a segunda división
no queremos nadie, yo creo que ningún club quiere volver a segunda división. Y también porque el Levante económicamente, por mucho dinero que le pueda dar Europa y ganar la Copa, el estar en segunda sería otra vez meterte en el pozo, y Europa y ganar la Copa solo sería un año. Luego ya, si no logras subir, vuelves al pozo y económicamente vuelves a estar fastidiado. Y el Levante es como cuando una persona se está ahogando, ¿no? Ahora mismo, que acaba de Ujú. sacar la cabeza con el ascenso y coge un poco de aire económico, pero como baje otra vez, vuelve a estar otra vez ahogado. Entonces, si conseguimos la permanencia, saca la cabeza ya un poco más. Entonces, por eso es tan importante conseguir esta permanencia, y por eso prefiero la permanencia antes que ganar la Copa del Rey. Sí, yo estoy contigo, si el Levante quiere ser grande necesita hasta 5 años seguidos en primera división, mantenerse. Pero al final un título es un título, por mucho que tú digas que es un año, al final es un título que pasa para la historia del club, ¿eh? Sí, es un título que pasa para Lo, la lo has dudado historia. poco, lo has dudado poco. Sí, claro que lo duda poco, porque al final el Levante lo que necesita es estabilidad. Y un título, estabilidad no le Ujú. puede dar. Al contrario que una permanencia 2, 3 años seguidos, sí que nos da una estabilidad necesaria económica, que es lo que necesita el club. Venga, te hago una segunda pregunta. Dale. Vale, Alberto, tienes que ordenar por importancia ¿Mm? a Iborra, ¿Sí? Ballesteros, Morales, Juanfran, Roger Martí, Campaña, Etienne y Arona Coné. Vale. Por importancia, voy a decir, y por mucho que esto a mí es que me duele, es Morales el primero al final, Ujú. luego sería Iborra, luego diría que entre Ballesteros y Juanfran, yo diría que Juanfran, luego Ballesteros, de ahí Roger Martí, Campaña, Aruna Coné y Etienne. Guau, me ha sorprendido Tela que hayas puesto a Juanfran antes que a Ballesteros. Aquí en Sevilla yo creo que se le tiene como más prestigio a Ballesteros que a Juanfran. Sí, bueno, aquí es que guardamos cariño a Juanfran, no como jugador, porque como sí que es verdad que se ofreció mucho al Levante aquí como entrenador, y el Levante lo ha rechazado múltiples veces, y ahí le tenemos como un poco de rabia. Pero como jugador, Ujú. como lateral, aquí le tenemos un cariño tremendo, y al final Ballesteros tampoco estuvo tanto, por así decirlo, en el Levante. Y Morales top, ¿no? Morales top, como te he dicho antes, me duele mucho decirlo porque le guardo ahí esa rabia de lo mal que lo hizo en su salida en su momento, pero al final sus números son sus números y ha sido nuestro máximo goleador y es el mejor jugador de nuestra historia. Estupendo. Paso a la tercera pregunta, Vale, Alberto, vale. que es, si fueras presidente del Levante, ¿qué cambiarías o qué proyecto pondrías en marcha? Pues yo lo que haría sería acabar la ciudad deportiva, empezar el proyecto de la ciudad deportiva, es decir, buscaría inversores como fuera, ya sea yo teniendo el 51% de las acciones del club y otra persona el 49%, o yo el total, pero buscando inversores. Pero acabaría la ciudad deportiva, porque así tendríamos más proyección de canteranos, otros jugadores querrían venir al ver las instalaciones del club, y después acabar el estadio, acabar la segunda fase del estadio, que es esa lona, esa chapa metálica, y así tener pues ese centro de formación levantinista y ese campo ya acabado. Ujú. El Betis al final se dejó una pasta en renovar la ciudad deportiva y se habló mucho de ese dinero invertido. Y con la venta de Jesús Rodríguez y de Santiago ya se ha recuperado el dinero invertido en la ciudad deportiva, ya se ha recuperado este año con la venta de estos dos canteranos. O sea que Es al que final me parece una gran opción. claro, es que al final la cantera es lo más importante de un club, porque llegan al primer equipo, se van formando, otros llegarán, unos no, pero los que lleguen, si logran destacar, al final, pues llegan los clubes más top de Europa o algún club de jeques árabes o millonarios que estén por ahí, te Ujú. dan una pasta y, oye, pues ya la inversión la recuperas. Entonces, por eso es tan importante la cantera. Total, total, la verdad es que sí. Mm. ¿Continuarías con Pellegrini al mando del Betis para largo plazo? Yo me quedo con Pellegrini hasta cuando él quiera, hasta la edad que él quiera, hasta que se jubile. Yo le doy las llaves de mi casa a Pellegrini y se las doy a él. Pienso que es clave en el rendimiento que ha mostrado el club y en el crecimiento que ha mostrado el club en los últimos años. Pienso que a Manuel Pellegrini nunca, nunca, nunca se le ha caído el club, nunca se le ha caído el Betis. En los malos momentos se ha hablado Pellegrini, se acaba las rachas, fin de ciclo. Jamás. Siempre le ha dado la vuelta a tortilla, siempre ha hecho que el Betis vaya para arriba. Y si el Betis a día de hoy es uno de los grandes de España, yo creo que es gracias a Manuel Pellegrini. Y como te digo, pues yo hasta que él quiera, que esté en el Betis hasta cuando quiera. ¿Al final lo consideras el mejor entrenador de la historia del club? De lo que yo he visto, sí.
muy parejo a Serra Ferrer, porque con Serra Ferrer en 2005 también hicimos una gran temporada y Serra Ferrer también en el Betis ha hecho muy buenos años y también le ha sacado un gran rendimiento al club. Pero para mí, es que el Betis viene de lo que viene también, ¿eh? Es que, o sea, sin menospreciar al Levante, pero amigo, Alberto, el Betis hace poco estaba como el Levante, Sí, subiendo, sí, descendiendo, volvió a subir. Tú mismo has dicho que este año vuestro objetivo es manteneros, sí, tal mantener la cual. categoría. El Betis está jugando UEFA, el Betis queda entre los 6 7 primeros, el Betis está a un paso, te lo digo, de dar ese saltito a la Champions, y eso es gracias a Manuel Pellegrini y en parte, claro, a la presidencia que tenemos hoy en día. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que le vaya también al Betis porque al final en 2015 también. ¿Estabais en segunda o bajasteis ese año? No recuerdo muy bien. Y bajamos el Betis baja en 2014-2015, creo que baja, sí, Mm, la temporada que bajas. Bien, pues ahí está la importancia de sobre todo tener una buena directiva y de hacer luego las cosas bien y ver cómo ha crecido el Betis y volver a ese sitio donde le Y toca. años consecutivos en Europa que lleva el Betis, lleva ya creo que 5 años consecutivos en Europa. Y al final este año casi os lleváis un título europeo, pero bueno, al Ya, final tío, eso fue una lástima. el fútbol es así y Una lástima. la plantilla que tenía el Chelsea estaba obligada a ganar la Eran conferencia. mejores, Sí. eran mejores, eran mejores. Bueno, otra preguntita, ¿cómo ves el futuro del club? ¿Lo ves bien o...? Pues mira, un poquito al hilo de la pregunta anterior, si sigue la presidencia y si sigue Manuel Pellegrini, yo creo que el Betis da ese saltito que le falta para ser equipo champion, te lo digo en serio. El Betis hace dos grandes ventas y hace un año un poquito mejor de lo que viene haciendo, y yo creo que el Betis se consolida entre los mejores de España. El Betis ya pelea por título. El Betis con Manuel Pellegrini juega la pelota, sabe lo que juega, tiene buenos futbolistas. Tenemos a Isco, tenemos a Lo Celso. Hemos sacado a Johnny Cardoso ahora de Madrid. Johnny Cardoso ha sido un auténtico escándalo, uno de los mejores mediocentros de la liga. Tenemos buenos centrales. El Betis, yo creo que de aquí a corto plazo, yo lo veo entre los. Si ahora está entre los 7 primeros, yo lo veo entre los 4 primeros. Fíjate lo que te digo. Muy importante, si queremos que este salto se dé este año, muy importante que llegue Anthony, te lo digo. Sería muy importante la llegada de Anthony, que Claro. veremos si se da. Bueno, veremos a ver, veremos a ver. De momento no sé, ¿el jugador quiere venir o cómo está el tema de Anthony también? El jugador no para de subir esta gran foto con las calzonas del Betis entrenando. Mm, Y en su red social sigue teniendo puesto jugador atacante del Betis, tiene puesto, y la foto Bueno, perfil del Betis. El se deja futbolista está querer. deseando venir, lo que pasa que, claro, el Manchester United al final te pide lo que te pide. Si tuvieras que negociar solo con el futbolista, ya te digo yo que ya estaría aquí, Antonio de Triana. Aquí se le dice Antonio de Triana. Sí, lo vi por redes, la verdad. Qué gran rendimiento y qué sorpresa. Menos mal que despertasteis a Anthony porque habéis recuperado, habéis hecho que un gran jugador vuelva a brillar, como lo vimos en el Ajax. Sí, tío. Vamos, y con Isco igual, ¿eh? Eso es otra Sí, con virtud que tiene Nico Manuel igual. Pellegrini. Que Sí, sí, sí. recupera futbolistas como nadie, tío. Sí. Recupera futbolistas como nadie. Veremos a ver lo que pasa con el bueno de Anthony. Y la última pregunta, así de explicarse mucho. ¿Qué harías con el nuevo estadio? ¿Le pondrías un nombre de sponsor para aumentar los ingresos y venderías zonas del campo, como hacen otros clubes? Por ejemplo, el Bayern con su estadio, que es el Allianz Arena, por ejemplo, o el Barça con Spotify Camp Nou. Sí, yo la verdad que en ese sentido soy un poco más tradicional, un poco más chapa a la antigua. Yo sé que el fútbol tiene que evolucionar, que al final te daría muchísimo dinero, empresas como Spotify, Burger King, lo que sea que quieran llevar el nombre del estadio, pero a mí me gusta el estadio Benito Villamarín. No me gustaría que se llamara Benito Villamarín Spotify. Yo sé que nos generaría muchísimo ingreso y quizá al hilo de lo que te vengo diciendo, de dar ese saltito, pues a lo mejor nos vendría bien que se llamara Benito Villamarín Spotify. Pero yo te lo digo, yo también tengo una mentalidad más tradicional. Al final aquí en Sevilla yo creo que también se vive un fútbol más chapa a la antigua, quizás un fútbol más clásico. Y no me imagino yo el estadio del Betis siendo vendido en parte a una gran institución como Spotify o algo así, como si han hecho otros clubes, que al final, que no lo critico, como te digo, me parece que el fútbol está evolucionando y al final está evolucionando por ahí, por las grandes marcas, por las grandes empresas. Pero no me imagino yo al Betis y la verdad que no me gustaría que el Betis se comercializara de esa forma. Bueno, pero al final el fútbol va evolucionando como tú dices y si quieres competir, pues al final son cosas que pues inevitablemente también los clubes tienen que mirar. Por muy mal que pede lo que tú has dicho, imagínate Burger King, Benito Villamarín, no quedaría nada bien, pero a lo mejor económicamente sí que te da un salto, por ejemplo, de 15 Únicamente es un millones, plus, 20, claro.
y yo creo que es muy necesario y eso os daría diferenciaros de otros clubes. Sí, sí, pero al final prefiero conservar un poco esa identidad, esa idiosincrasia de, no sé, de la ciudad de Sevilla y del Betis en general. Sí, sí. Bueno, y al final la gente, por mucho que sea, por ejemplo, Burger King, Benito Villamarín, la gente le seguiría diciendo Benito Villamarín. Pero bueno, al final. Ya, sí, sí, al final así. Sí. Un estadio para visitar este año. San Mamés. Mejor recuerdo con el Levante. El ascenso en Burgos, que estuve allí, la verdad, y fue el mejor momento de mi vida. De momento ha sido el mejor momento de mi vida. ¿Y el peor? El día del Alavés. Estaba yo ya saltando, estaba yo bajando ya para saltar y pues, cosas del fútbol. ¿Te tiñes el pelo si ganáis la Copa? De rosa. José Luis Morales es Una persona que podría haber hecho las cosas mucho mejor. mejor portero que has visto en el Levante. Aitor Fernández. Equipo revelación esta liga sin contar el Levante. El español se está reforzando muy bien. Madrid o Barça. Ninguno. Sevilla o Betis. Betis. Grande. Atleti o Real Sociedad. Athletic Club por mi abuelo. Celta o Deportivo de La Coruña. El Depor, aunque el proyecto del Celta me parece de los mejores que hay en el fútbol español ahora mismo. Oviedo o Sporting. Sporting. Osasuna o Alavés. Osasuna. Si pudieras fichar a un futbolista de la actual plantilla del Betis, ¿a quién te traerías? Si estuviera Anthony, Anthony. Pero te voy a decir, pues, el Cucho Hernández, que necesitamos un delantero. Ojo, deja fuera a Isco, ¿eh? Es que tenemos a Carlos Álvarez. No, no puedo decir mucho más. Por muy bueno que sea Isco, yo con Carlos hasta el final. Mejor entrenador de la historia del Levante. Juan Ignacio Martínez. Gol que más ha celebrado. El de Carlos Álvarez contra el Burgos. Y si no, te diría, por no ir a ese tópico, el gol de Spi contra el Eldense, que lo marcamos en el 94, ahí es donde cambia la historia del Levante esta temporada. Porque si no, sin ese gol, hubiéramos estado peleando por el playoff y gracias a ese gol peleamos el ascenso directo. Y al final, pues mira. Auténtico golazo el de Carlos Alba, ¿eh? Mete un pepo. Uf, madre mía. Me puse a llorar, pero El como chiquitillo. nadie, ¿eh? Sí, el chiquitín. El chiquitillo como es, ¿eh? Sí, qué bueno es. Qué poco nos va a durar aquí. Bueno, a ver. Sí, veremos a ver. On tour, ¿qué más ganas tengas de hacer? Me gustaría ir al Molinón, al campo del Sporting. Noche más mágica y más dura con el Betis. La más mágica, me quedo con las semifinales de la Copa del Rey 2022 en casa contra el Rayo Vallecano. Y la más dura, semifinal de la Copa del Rey 2019 en Mestalla, que fui con mi padre y nos ganaron y nos quedamos sin la final. Buah, encima que fuiste allá a Mestalla. Los on tour son eso, son esas cosas que se vive. Podéis vivir lo bonito o lo más duro. Y en ese momento, encima, ese año, la final contra el Barça en vuestro estadio hubiera sido una locura. Bueno, y lo peor de eso fue que la ida íbamos 2-0 y nos empataron 2-2 en los últimos minutos, tío. Pero me gustó mucho Valencia. ¿Tienes miedo de que el Betis pueda volver a ir cuesta abajo? No. Y te digo que no por el mal que pierda. Siempre Nos el da escudo no igual. está ahí siempre. Y el escudo está siempre. El Sevilla Club de Fútbol es. Es un rival, el mayor rival del Betis, pero al mismo tiempo es tu hermano, es tu vecino, es tu padre, es sevillanía. Al final siempre pique, ¿no? Por redes sociales y todo, pero luego a mi Claro, familia le deseo. el Sevilla, o sea, yo no te puedo responder lo que es el Sevilla para el Betis en una pregunta rápida. O sea, no hay Sevilla sin Betis y no hay Betis sin Sevilla. Muy De buena verdad, lo pregunta. que, lo que se vive aquí no te lo puedo explicar en 15 segundos. Sí. No se puede. ¿Fichar a Anthony y vender a Isco o quedarte con Isco y no fichar a Anthony? Me quedo con Isco siempre. Si ganas la Europa League, ¿te tiñes el pelo de verde y blanco? Nada, el pelo no me lo toco, pero la barba a lo mejor me dejo el bigote de pellerín o algo así. Ah, Pero el pelo no, tío. bien, bien.
Equipo que más te ha sorprendido ver en directo. Puede ser Celta de este año o Barça 2015, por ejemplo. Me quedo con equipos europeos que han venido al Benito Villamarín. Me quedo con el Rennes, con el Eintracht y con el Bayer Leverkusen, tanto por el nivel mostrado en el campo como por el nivel mostrado en la grada. Que el Villamarín no es un estadio, son un estadio que hace ruido, pero aún así dieron un ruido increíble, cosas que yo no he visto a nivel nacional. No, aquí muy, muy difícil. En segunda, sí, en segunda la mayoría se escucha mucho el ruido, pero en primera como que veo muchos equipos que no están muy callados. Por ejemplo, sin faltar el respeto, el Getafe, los del Madrid cuando vienen no hacían mucho ruido, Barça, cosas así. Y eso es algo que es más... Mira, yo creo que en Andalucía se hace mucho ruido, tío, pienso yo. Sí, sí, Muchos sí. desplazamientos, la Aquí verdad. cuando Se vivo en... vive. Gente del Málaga no pudo venir, pero Mm. seguro que hubieran hecho aquí muchísimo ruido. Y cuando fui este año a Málaga, hubo una auténtica barbaridad. Y el Cádiz, tío, Granada también. Sí, sí, sí. En Se mueve, se Andalucía mueve. hay ahí garra y se vive muy bien el fútbol. Mm. Derby, sin contar el Betis-Sevilla, ¿qué más te atraiga? Creo que el Sporting de Gijón Oviedo, porque es parecido al nuestro. ¿Ves a Joaquín como futuro entrenador o presidente del club? ¿O con algún cargo más importante? Como entrenador, no. O sea, imposible. Como presidente, ya te digo yo que sí. De hecho, él lo ha dicho, que quiere ser presidente del Betis. Y yo creo que no le queda mucho, no sé, 10, 15 años. Pero yo estoy seguro que Joaquín va a acabar siendo presidente del Betis. Él mismo lo ha dicho, que quiere ser. Joaquín presidente, por ahí, por todos los palcos de España, una locura. Ojalá verlo de Pero presidente del Betis. entrenador ni de coña, tío. Gol que más has celebrado y con el que más has llorado. Gol que más he celebrado, te diría el penalti de Miranda en la final de la Copa del Rey de 2022. Y creo que de los que más me dolieron creo que el 2-2 que no mete Gameiro en ese partido que te digo, que va el Betis ganando 2-0 en la ida, semifinal de Copa 2019. Nos acaba empatando en el minuto 90 Gameiro y ese gol nos dolió muchísimo, la verdad. Bueno, es que al final, en partidos tan importantes así, que ya pues vas nervioso al campo, ¿no? Que ya te levantas y ya tienes ganas de llorar, ya sea de alegría o de tristeza, pues cosas así al final afectan y ya pues eres más sensible todavía a estas cosas. Y porque se sabía, tío, pues si tú ya vas 2-0 en la ida y te empatan 2-2, tú ya sabes que la vuelta Sí, ya el equipo va con otra actitud, ya la gente sí. va con otra actitud. Y el haberlo tenido, tío, era el haberlo tenido, es que lo teníamos. Bueno, Y pero ese partido para mí fue clave porque era el saltito de crecimiento que el Betis tenía que dar y lo dio más tarde, porque lo dio más tarde. sí, en la final justamente Pero es meterse ya en una contra el final. Valencia, sí, en vuestro estadio. Pero bueno, al final Sí, os sí. vengasteis ahí en 2022 y si no recuerdo En mal contra el 2022 fue. Valencia. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por pasarte, por esta colaboración, esta charla. Os recuerdo a todos que le podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Pablo, si quieres lanzar un mensaje o algo, adelante. Nada, encantado de estar aquí contigo, Alberto. Muchas gracias por haberme invitado, está muy cómodo. Y nada, que te espero en Sevilla si vienes en el tour con el Levante. Y nada, me lo paso muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós, chicos. Adiós.